maxilar porque puede dañar el cerebro si es que hacemos una mala maniobra. Y mucho cuidado con preservar la tabla interna del seno frontal. Ahí está. Miren cómo al inicio tenía este problema en el ojo izquierdo y después de operado ya rápidamente se ve que volvió a la normalidad, ¿ya? Pero este chico tenía las dos tablas, la interna y la externa. Solamente manipulamos la externa tratando de llevar a la reducción posible y la interna no le hicimos nada. Fractura de la nariz. Las fracturas de la nariz son uno de los más frecuentes. Recordad que a veces son difíciles de evaluar debido a que rápidamente se dematiza, se hincha demasiado. Y para eso tenemos que pedir por lo menos una radiografía de hueso propio de la nariz. ¿Ya? Aquí está el señor otra vez. Noten de que al momento de yo pedirle que él mire hacia cierto punto, no podía. Se quedaba atrapado su ojo. ¿Ya? Esto que produce diplopía, obviamente. Produce diplopía. Y esto se debe a que las partes blandas del cono orbitario, vale decir, músculos preoculares, grasa preorbitaria, el cono orbitario, ¿no? Todas esas estructuras de partes blandas pueden meterse en el trazo de fractura y pueden ahí pegarse como fibrosis. Y hacen de que cuando uno le dice, a ver, señor, mire arriba y a la izquierda, no puede. No puede porque se ha quedado ahí atrapado, está atrapado el músculo en ese trazo de fractura. Para eso colocamos este tipo de mallas, que son muy delgadas, incluso vienen algunas perforadas, ¿no? Así lo colocamos debajo del globo ocular, en el piso de la órbita, y después vemos la restauración del paciente, ¿no? Miren aquí como ya está ya más repuesto, ¿no? Sus globos oculares están casi a la misma altura, ¿no? Hay un problema leve ahí ya. Las fracturas del complejo naso-orbitohemoidal. Justamente vimos con algunos compañeros ahí en el hospital que tenemos un par de fracturas que son así, ¿no? Son un poco complejas porque la pirámide nasal cae totalmente, ¿no? Cae aplastada y hace de que aumente el telecanto, ¿no? La distancia que hay entre el canto interno de una órbita y la otra se llama el telecanto, ¿ya? Que podría ser en algunas ocasiones mucho mayor cuando prácticamente todas las células hemorroidales están colapsadas. La base de la pirámide nasal se ensancha, haciendo que el canto interno de una órbita y el otro esté muy, muy aumentado. ¿Ya? Aquí están los abordajes y los pilares que se van a corregir en este tipo de fracturas. Y vamos a hablar ahora de las fracturas del arco cigomático. En la fractura del arco cigomático, importante que nuevamente vamos a encontrarnos con la palabrita esta de trismus, la limitación a la apertura oral, que en su definición general se dice que es la limitación para la apertura oral, pero por problemas inflamatorios. Pero obvio, si ha tenido una fractura, va a estar inflamado, va a estar edematizado, por eso y encima tiene esta alteración que se produce a nivel del coronoide. Recuerden que la mandíbula, al nosotros abrir la boca, desciende y va hacia adelante, en bloque. Tenemos que recordar que no está solo el cóndilo, sino que también tenemos la otra apófisis que es pterigoides, y que la apófisis pterigoides baja y desciende y se va hacia adelante, igual que la apófisis coronoides. Entonces, al pasar por debajo del arco cigomático y está descendido, va a chocar, haciendo que se limite la apertura oral. Imposible para abrir porque choca. Entonces, por eso tenemos que levantar el arco cigomático y tratar de dejar libre esa parte para que el cóndilo y el coronoide pasen con tranquilidad. ¿Ya? Bueno, aquí está la clasificación de Arnold. ¿Ya? Recordar que la clase 1 es una fractura a nivel de la arcada dentaria superior y que va a comprometer dos pilares, ¿no? El maxilomalar bilateral y el naso maxilar
bilateral. ¿Ya? LEFOR 1. LEFOR 2 es cuando tenemos piramidal. ¿Ya? O sea, el pilar maxilomalar, el pilar de reborde orbital inferior y obviamente los huesos del pilar frontonasal. ¿Ya? En LEFOR 3 tenemos la disyunción craneofacial, ¿no? Como ven ahí en la imagen, la fractura se va hacia los arcos cigomáticos, ¿no? Y atraviesa prácticamente la globo ocular en su totalidad. Es la disyunción craneofacial, disyunción craneofacial. En el FOR 1, los pilares que se corrigen, ¿no? Maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral. Aquí hay una imagen de un paciente real. Miren cómo es raro ver así que vengan como un LEFOR propiamente dicho y solo LEFOR, ¿no? En este paciente llegó así, miren cómo han roto prácticamente los 4 pilares que decimos que corregimos en el tratamiento, ¿no? El pilar maxilomalar bilateral y el pilar nasomaxilar bilateral. Ahí está, reducido y con su placa de titanio. En LEFOR 2 lo que vamos a tener es una alteración a nivel de los pilares frontonasal, reborde orbital inferior, frontomalar y hay veces también el arco cigomático, ¿ya? Pero en LEFOR 2 es así. Esos son los pilares a restaurar. Pero obviamente también puede producirse la LEFOR 3, que es la disyunción craneofacial, ¿no? Donde están comprometidos lo que hemos dicho ya, pero además de eso también se puede comprometer el arco cigomático como tal para que haya una completa dislocación entre el tercio medio y el tercio superior. Fractura mandibular, recordar que la mandíbula tiene varias partes, recordar las partes de la mandíbula para saber dónde se ha producido la fractura. ¿Ya? Otra cosa para recordar de las fracturas de mandíbula es que siempre en la mandíbula lo que va a mandar es mi oclusión. Así el diente antes de la cirugía ha estado mal, si llega al hospital en ese estado, nosotros tenemos que saber todas las partes de la mandíbula para saber cuál es donde se ha producido la fractura. Recordar que la línea media es la sínfisis. Desde la línea media hasta el agujero mentoniano estamos hablando de la parasínfisis. Del agujero mentoniano hasta el ángulo tenemos el cuerpo mandibular, después tenemos el ángulo de la mandíbula y después la rama ascendente con sus dos apófisis, que es la apófisis pterigoides y la apófisis coronoides y la apófisis pterigoides. ¿Ya? Recordar que en mandíbula las fuerzas musculares jalan los trazos de fractura desplazándolos. Es una fractura desfavorable. Aquí vamos a necesitar placas lo suficientemente gruesas y con fuerza para que no se desplacen debido a los músculos. Y son las placas de reconstrucción. ¿Ya? La clínica. Bueno, el paciente llega así, miren, todo edemmatizado. Este fue por herido de bala. Ese fue una agresión en Arequipa. Le producieron más de 20 fracturas. Y vamos a ir al diagnóstico, ¿ya? Entonces, el diagnóstico tiene que ser preciso. Vamos a suponer que estamos en un hospital donde no podemos pedir tomografía, que es el gold estándar. ¿Qué es lo que tengo que pedir? Radiografía. Pero tengo que saber qué cosa voy a pedir, ¿no? Una radiografía lateral digital, excelente. Si quiero medir arco cigomático, por ejemplo, pido una incidencia en Hertz para ver así cómo se ve el arco cigomático. Si quiero ver el cóndilo de la mandíbula, si se ha roto, le pido una incisión tipo Toune. La incidencia Toune me va a permitir ver los cóndilos del paciente, ¿no? Y si obviamente si es la mandíbula, le pido una panorámica. Ahí también se ven los trazos de fractura. ¿Ya? Ahí está la tomografía, ¿no?
Las complicaciones son acá, son muchas, ¿no? Complicaciones. A ver, aquí hay impaciente, miren cómo llegó. ¿Ya? La anquilosis. La anquilosis, ¿qué quiere decir? Que se fractura el hueso y se empieza a unir la articulación temporomandibular con eh, eh, el cóndilo con la unión temporomandibular. Ahí es donde se queda ahí, se anquilosa. Se vuelve un solo hueso y después hay que operarlo y volver a romper. Aquí está por el fuego. La tomografía también me sirve para crear prototipos como los que ven ahí, ¿no? Y van a servir de modelo. La placa viene a su modelo y yo más o menos voy calculando cómo la doblo para que esta placa llegue en su mejor estado a la fractura, ¿ya? Cuando hacemos este tipo de maquetas, la maqueta se llama efecto espejo, que hace que se vea con mayor frecuencia las complicaciones, ¿no? Miren, aquí las fuerzas musculares jalan el trazo hacia un lado, haciendo de que los músculos también se vayan, pues, ¿no? Miren, esta maqueta también me sirve para formar los arcos de Eric, que son como unos brackets, y cuando el defecto es menor a 5 centímetros, yo puedo decir que me va a servir la cadera y sin necesidad de que tenga ningún vaso, o sea, o sea, un tejido óseo en este caso sin vascularidad evidente, ¿no? Se saca de la cresta ilíaca un pedazo que tenga más o menos las dimensiones de la mandíbula afectada y se coloca la nueva prótesis y la mandíbula ya no iría. ¿Ya? Ok. Bueno, chicos, ya no los, ya no les ocupo más de tiempo, los dejo para que estudien. Ahí les voy a pasar a sus compañeras las diapositivas para que puedan estudiar de ahí. Ok, eso sería todo por hoy.